Perfecto. Hola, ahora sí vamos al capítulo 3 que se llama Desarrollo del sentimiento social. Sigue siendo la segunda parte y esta es el último capítulo de la segunda parte, o sea, de la parte número 2. Y en ese sentido, abarca tres apartados: el 54, el 55 y el 56. En este capítulo 3, ya alejándonos un poco sobre lo que nos hablaba en el anterior, sobre esta propuesta de una sociedad sin autoridad moral que tenía, y propone justamente cambiar la fuente de la autoridad, es decir, de Dios y la teología, a una de ciencia y humanidad que nos había dicho en el apartado anterior. Ahora nos habla acerca de cómo él demuestra que el positivismo es una buena opción para poder reemplazar a la teología, ¿no? Como nuevo sistema moral. Como demuestra de que el positivismo es en sí, ya de por sí, con todos los beneficios de comunidad que tiene, de idea de comunidad que tiene el positivismo, es una excelente opción. Ponte justamente en el apartado 54, ya nos viene a demostrar que el positivismo puede dar orden, reconciliar el orden y el progreso que era necesario, ¿no? Entonces, utilizando justamente el orden y el progreso, ya puede reconstruir lo que es la moralidad. La moral que justamente nos introduce es la que está basada en el sentimiento social, que ya para justamente Conte es algo muy importante. Ya lo veíamos desde los primeros apartados, nos había dicho sobre la importancia de lo que es la sociedad dentro o para el ser humano, como este implica o moldea justamente las estructuras internas, y asimismo también moldea nuestra moral, la moral que tenemos como individuos, como personas. Entonces justamente la moral que introduce Conte es la que está basada justamente en el sentimiento social, con la idea de que justamente la ciencia ya no estaría separada de la moral. Nos dice que el conocimiento que nosotros tenemos debe moralizar justamente la función. Ya hablamos sobre la funcionalidad de la ciencia, sobre lo pragmático que tiene que ser la ciencia, lo práctico que tiene que ser la ciencia, pero la ciencia también tiene la función de ser moral, de moralizar. Y en el apartado 55 ya nos dice que cómo es que la teología no era social, o sea, en algún sentido enseñaba a ayudar al prójimo, a amar al prójimo, pero ¿con cuál fin? ¿Cuál era su objetivo? El fin de la teología es, en ese sentido, es yo salvo a otra persona, pero con el fin de salvarme a mí mismo. No es con el fin simplemente hecho de salvarlo por el bien común, por el bien de la sociedad. Es por el fin de que yo, cuando ya no esté presente en este aspecto terrenal, en el cielo yo tenga mi recompensa por haber sido una buena persona y haber cometido. Entonces, de alguna manera es utilizar al otro para un beneficio personal. Eso es lo que nos dice Conte. Algo de lógica tiene, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para Conte el creyente actúa pensando en salvar su alma, en obtener su recompensa, en evitar castigos futuros, no evitar el eterno castigo del infierno. Entonces, el sacrificio por otros termina siendo una inversión para la propia salvación, y nos dice, y cito textualmente, no eran sacrificios más que en apariencias. O sea, yo me sacrifico por la otra persona, pero con el sentido de poder salvarme a mí mismo, ¿no? O sea, de que no quiero caer en mal, ¿no? Entonces, ese no es una, no es algo social, no se basa en ayudar al prójimo porque es bien de la sociedad, ¿no? Y en el apartado 56, ya como terminando y cerrando el por qué el positivismo es bueno, nos dice que el individuo existe gracias a la sociedad, porque el individuo solo no puede existir. Eso hay que tenerle en presente. El individuo solo muere. El individuo solo puede existir cuando existe la sociedad, cuando existe un conjunto de personas. Solo simplemente desaparece.
¿no? Eso es algo innegable, no se puede discutir eso, ya no se puede discutir, ya, y lo cito, el hombre propiamente dicho no existe, no existe más que la humanidad. Entonces, si el hombre entiende esto de que el hombre por sí solo no puede existir, que solamente existe la humanidad, entonces mi fin como ser humano, como ser humano, para que siga existiendo la humanidad, es sacrificarme, pero con el fin de que se salve la humanidad, no para salvarme yo como individuo, como persona, porque no tiene sentido, ¿no? Porque si yo me salvo solo, ¿de qué sirve, no? O sea, ¿de qué serviría salvarme solo si, bueno, voy a morir o se va a extinguir en sí la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que dice Conte, ¿no? Nos cuestiona ese. Eh, Quiere decir que todo lo que somos nosotros proviene de vivir en sociedad, el lenguaje, la cultura, la educación, la ciencia, de por sí, eso es cierto, todo lo que está, todo nosotros lo que nosotros somos es lo que hemos aprendido de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Nosotros pensamos lo que pensamos por cómo nos hemos criado, por cómo nosotros nos hemos desarrollado desde la infancia. Nuestros padres se han educado de una manera y con su conocimiento que ellos han tenido nos han formado. Después cuando fuimos al colegio nos hemos formado de otra manera, nuestro contexto también influyó, ¿no? De ser, no sé, pues quizás de alguna manera, de pensar de una u otra manera. Todo en sí ha sido influenciado de alguna manera por nosotros, por nuestro entorno. Entonces, no es que un ser humano vino e implantó eso así de la nada, como tal. Ustedes debatan, chicos, ustedes debatan. Entonces, ahí es cuando ya entra en debate justamente la cuestión del individualismo con el colectivismo, ¿no? ¿Qué pasa justamente con la autonomía individual? Finalmente, hay una mención de cómo la humanidad satisface nuestra necesidad de eternidad. Esta se vive a través de los hijos, las obras, las partes, ¿no? Entonces, finalmente habla de que a través de esta moral de ayudar a los otros con el fin de que se persevere la humanidad, tiene un fin también de llegar a ser eternos. O sea, nosotros no vamos a ser eternos jamás como personas, como individuos, pero sí va a poder ser eternos nuestras obras, nuestros conocimientos que vamos, nuestros hijos, nuestra herencia. Entonces ellos van a ser un legado de nosotros. Entonces, por lo tanto, es ah, con el conocimiento que podemos llegar a ser inmortales, ¿no? Entonces, eso es sobre todo lo que es el apartado 50 y tantos, 54, 55, 56 del capítulo 3. Eso es lo que nos dice. En el siguiente, en la parte 3, va a hablar incluso sobre la institución, ¿no? Sobre el fundamento, la creación de una institución, que me ha parecido muy interesante y lo voy a dialogar con ustedes más adelante. En este apartado lo que también rescaté es sobre el instinto simpático. Espero que estos 2 minutos lo pueda explicar. Conte justamente toma este concepto de instinto simpático de una tradición filosófica escocesa, de Adam Smith y de Francis Hutchinson. El instinto simpático no es simplemente sentir lástima por alguien, es la capacidad natural del ser humano de identificarse con el estado del otro, de sentir con él, de querer su bienestar genuinamente. Es decir, para Conte, todos los seres humanos tenemos instintos. Un instinto que es el natural y un instinto simpático. Bueno, que ya lo había recolectado esta información con otros pensadores, otros filósofos. El instinto natural es la de supervivencia, la de querer comer, la de querer vestirse, abrigarse, la de querer sobrevivir. El que cubre las necesidades fisiológicas. Entonces, ese es el instinto natural. Sin embargo, también tenemos, según Conte, el instinto simpático, que es aquel que nos hace sentir un cuidado por las otras personas, de cuidar, de sentir una empatía por otras personas. Sin embargo, este instinto no es tan fuerte como el instinto natural. Existe, pero no es tan fuerte. Entonces, por lo tanto, necesita ser cultivado. Y para ser cultivado y desarrollado de mejor manera, necesita la sociedad, pero esta sociedad necesita ser libre de cuestionamientos, es decir, necesita apoyarlo. Y ese apoyo se logra a través del positivismo, ¿no? De lo real, no de lo metafísico y no de lo censurable, sino del apoyo sincero.
Y eso, ese es el instinto simpático, chicos. Abrazos.